Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las damas y caballeros. Aquí Matías Carvajal, como siempre, en un video diario para todos ustedes. Mientras yo crezco, ustedes también crecen. Así que por eso comparto esto. Ayer estaba hablando con mi amigo y los dos como que tenemos la misma mentalidad y llegamos a la conclusión más brígida que puede llegar y que he experimentado. Y es que Dios tiene un plan para nosotros, pero depende de nosotros seguir ese plan. Dios nos va corrigiendo en el camino, nos va guiando en el camino, pero a veces nos deja solos. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos de escucharlo. Y aquí está lo que llegamos ayer, que lo que pudimos concluir ayer es que para poder volver a la guía de Dios, volver a escuchar la voz de Dios hacia tu camino, hacia el plan de Él, eso tiene un costo. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el ticket para poder volver hacia la guía de Dios? El ticket es el cumplir con el primer propósito que Él nos dio. O sea, Dios nos tiene a todos en el mismo sitio, con el mismo propósito, y solamente guía a las personas que van cumpliendo en ese propósito. Es como están todos en el mismo nivel y la persona que cumple ese requisito sobresale, y a esa persona es la que Dios toma y lo guía por el buen camino. ¿Y cuál es este primer propósito? ¿Cuál es el primer propósito que Dios nos dio? Es ser nuestra mejor versión física y mental, o sea, ser nuestra mejor versión interna. Antes de cualquier cosa externa, lo primero es lo interno. Con lo interno conectamos con Él. Y a mí me pasó, porque hubo un tiempo durante cuando, cuando entré a la universidad, ya tenía un presentimiento, que ese presentimiento que nosotros tenemos, ese cosquilleo, ese sexto sentido, ese como, tal vez debería ser esto. Esa es la voz de Dios, es nuestra conciencia, nuestra voz interior. Cuando entré a la universidad ya tenía como el bichito, tendré que estudiar o no tendré que estudiar. Eh, ya, voy a, voy a estudiar para darle el título a mi papá nomás y después hago lo que yo quiera. Ese era mi pensamiento. Ahí no estaba ni preocupado de ser mi mejor versión física. Pero cuando entré a la U y se combinó con la pandemia, en la pandemia engordé mucho, entonces ahí empecé a trabajar en mi mejor versión física. Y estuve más o menos en el limbo, trabajando en mi mejor versión. Y pasaron 2 años y medio hasta que pude llamar la atención de Dios. Al segundo año y medio de estar en la universidad, me enfoqué como full en el físico. Ya me iba bien en la universidad, todo bien. Entonces empecé a trabajar más en mi físico. Yo entrenaba, pero no era constante. Pero después de los 2 años y medio, empecé a ser constante. A entrenar en la mañana, por ejemplo. A entrenar antes de irme a la universidad en la mañana. Y empecé a ser constante así, dale, físico, entrenar, alimentación, todo. Y ahí fue cuando sobresalí y levanté la mano para que Dios me guiara por el camino que tengo que recorrer. ¿Y qué hizo Dios? Como Dios no puede hablar con nosotros, Dios solamente nos pone situaciones y esos son sus mensajes. ¿Qué hizo Dios? Dios mandó a alguien a que le mandara un balazo a mi papá en la pierna. Entonces, esa ese fue el motivo por cual yo dejé la universidad, porque de,
yo pensé de un momento a otro, mi papá se pudo haber ido y yo, mi único propósito de estar en la universidad era darle el título a él. Entonces, yo pensé, mi papá estuvo con riesgo de muerte, entonces, pero en ese momento nunca lo llegué a pensar porque los pensamientos atraen esa energía. En el momento en que mi papá estuvo en riesgo, yo solamente me lo imaginaba con vida, pero ya cuando estuvo a salvo, yo me pregunté realmente. Estaba en el segundo año y medio, en el segundo semestre del tercer año. Llevaba 2 años y medio en la U. Estaba cursando el tercer año. Y me pregunté, ¿qué hubiera pasado si mi papá hubiera muerto? Y la primera respuesta que se me vino, yo hubiera dejado la universidad inmediatamente. Entonces, esos son los mensajes que Dios nos da para alinearlo, pero no nos va a dar nada antes de que no nos preocupemos por nuestra mejor versión física y mental. Así se llama la atención. Si tú sentís que, si tú no sentís ninguna voz interior, es porque no estás trabajando ni en tu físico ni en tu mente. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer si queremos alinearlos con nuestro plan, con el plan de Dios. También me pasó hace poco, estaba trabajando en un trabajo que como que ni fu ni fa, era para tener plata nomás. Y mientras entré en ese trabajo como que me despreocupé del cuerpo. Dejé de alimentarme bien, dejé de entrenar seguido y ahí como que dejé de escuchar la voz de Dios de nuevo. Pero al tercer mes de estar en ese trabajo dije ya basta, voy a enfocarme de nuevo en entrenar todos los días y en alimentarme bien. ¿Y qué hizo Dios? De nuevo me plantó su guía. Pero ahora, como yo ya sé que esa voz interior es la voz de Dios, no tuvo que mandarme nada, no tuvo que mandarme ninguna tragedia. La máxima tragedia que me mandó fue que me caí en el trabajo. Eso se podría decir como tuve una caída fuerte, así que se podría tomar como un mensaje. Y después de eso dejé el trabajo. Pero es porque yo ya sé que esa voz que viene repetida, que viene hoy día, mañana, la otra semana, el otro mes, esa es el presentimiento y es la voz de Dios. Pero mientras tú no estés trabajando en el primer propósito, Dios no te va a ver. Entonces, si querías alinearte con el plan de Dios, con el que, con el plan que Él tiene para ti, no con el plan que tú tienes para ti, empieza a trabajar en tu físico y en tu mente. En tu- Cuida tu alimentación, hace una actividad física, lee algo y así llamarás la atención de Dios para que Él te guíe por el buen camino. Así que eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el video de mañana. ¡Fua!